Yo creo que lo primero es tratar de, digamos, resumir la información, ¿no es cierto?, para los oyentes, televidentes y seguidores de Exitosa. ¿Qué es exactamente lo que se ha aprobado en el Congreso? Exactamente, ¿en qué consiste, en Lo resumidas que, cuentas? lo que se ha aprobado es un congelamiento de deudas con un aval del Ejecutivo, en este caso del Tesoro Público, para que los bancos puedan afiliarse a este aval y puedan generar dos cosas. Primero, lo que la ciudadanía quiere es que se reduzcan las tasas de interés. Si es que el banco quiere acogerse a este aval, tiene que reducirle entre 15 y 25% de tasas de interés para que puedan recibir este aval. Lo que hemos puesto, los montos que hemos puesto de 10.000 soles para el consumo revolvente y no revolvente, 20.000 soles para la micro y pequeña empresa, ha sido pensando en las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque los 20.000 soles cubren la cartera del 96% de los créditos de micro y pequeña empresa. Estamos hablando de 2.300.000 soles. Y en el caso de consumo, el consumo de la gran mayoría, en el caso de revolvente, son 2.300.000, tienen menos de 10.000 soles de consumo. Es decir, pueden tener 2 o 3 tarjetas de 3.000 soles, pero en general, tienen más o menos 10.000 soles de consumo. Ese es un 88% de la población que estamos beneficiando con la ley. Y en el caso de consumo no revolvente, estamos beneficiando al 66% porque son más o menos 2.100.000 que tienen menos de 10.000 soles. Las discusiones con el Ejecutivo fueron bastante, de casi 6, 7 horas, porque ellos habían propuesto 5.000 soles y no se querían mover de ese techo. Y nosotros dijimos, no puede ser, porque nosotros ya tenemos los datos que hemos tenido trabajando durante varios meses con la Comisión de Economía, y mínimo era 10.000 soles, y nuestra propuesta inicial era de 3 UIT, que son 12.600 soles aproximadamente. Entonces, el proyecto de ley lo que busca primero es que se puedan congelar las deudas por 90 días. En uno de los artículos se compone que por 90 días todos los que tengan más de 3 meses de haber dejado de pagar sus deudas van a poder acogerse a este proyecto. Pero si los bancos quieren acceder a este programa de garantías, tienen y están obligados a bajar sus créditos entre 15% y 25%. O sea, y que hay una tabla en la cual se manejan. Sabemos que muy bien que los créditos hipotecarios están alrededor de 8 a 10%. Entonces, los créditos hipotecarios bajarían aproximadamente en un 15%. Pero sabemos muy bien que los créditos de consumo y los créditos para micro y pequeña empresa superan ampliamente el 30%. Estamos claramente entonces que los microempresarios y el crédito de consumo va a bajar aproximadamente 25%. ¿Por qué pusimos esto y quisimos que esto sea de manera obligatoria, esta parte? Porque sabemos que ha habido un refinanciamiento en los últimos meses que ha generado que las tasas de intereses a los consumidores aumente. Quizás no directamente, pero al final en cuotas ha aumentado. Entonces, nosotros teníamos que coger este proyecto del Ejecutivo Exitosa. para evitar también, Nicolás, Jesús, para evitar que este proyecto vaya al TC, porque iba a haber un enfrentamiento entre privados, porque estaríamos también interfiriendo en contrato entre privados. Entonces, ha sido una discusión bastante amplia durante varias horas. Ha salido un texto consensuado, quizás un poco complicado de masticar al inicio, pero explicándolo bien, detalladamente. Al final, nosotros como Congreso lo que ha primado para nosotros es que 7,5 millones de personas pues, se puedan ver beneficiados, Claro, tanto en crédito de consumo y microempresa. el sentir de la población es completamente distinto. El sentir de la población, con la que nosotros conversamos todos los días y las que han estado opinando durante la mañana, es que se ha jugado a favor de los bancos y que poco se han hecho para ayudar a quienes no pueden pagar sus deudas. En el siguiente sentido, por ejemplo, los deudores están pidiendo un plazo mayor de congelamiento de deudas que no vaya solamente por espacio de 3 meses, sino un año. Y que además se buscara el reajuste de la tasa de interés. Cuando se puso este tema a debate esta semana, cuando lo preguntamos al presidente del Consejo de Ministros, él habló claramente de que se estaba presentando o se estaba conversando con los representantes de las bancas para tratar el tema de reajuste de los intereses. Y ya luego salió un proyecto completamente distinto que fue llevado al Congreso, que ya ustedes han conversado. Yo le digo esto porque hay cierto malestar por parte de las personas que se sienten traicionadas al respecto. Nosotros, en primer lugar, nunca hemos traicionado a la ciudadanía. El proyecto de la Comisión de Defensa del Consumidor nació con 3 meses de congelamiento de deudas. Eso es el proyecto original y no hemos variado eso. Pero, ¿qué se ha agregado en este proyecto? Si es que las personas no pueden
pagar su cuota, las garantías cubren en crédito de consumo 6 meses y en crédito hipotecario 9 meses. Es decir, el banco prácticamente estaría recibiendo el dinero de las garantías para poder aliviar las deudas de ellos. Pero nosotros como Congreso propusimos un proyecto de ley que eran de 3 meses. Y además, este proyecto de ley incluye cajas municipales, microfinancieras de ahorro y crédito, incluye todo el sistema financiero. Algo que al inicio nosotros no pudimos proponer porque era riesgoso para estas empresas, porque había empresas muy pequeñas que podían verse afectadas y quizás entrar en default. Pero ahora con las garantías que el Ejecutivo ha puesto tarde, realmente muy tarde, después de 6 meses se ha dado cuenta que este proyecto del Congreso sí podía ser viable, sí era capaz de trabajarlo, y realmente yo veo que después de 4 o 5 meses que ha pasado esta crisis, recién se dan cuenta de que nosotros sí también podemos aportarles ideas que pueden ayudar a la ciudadanía. Pero el proyecto de ley que ha salido el día de hoy, en ningún momento estaban buscando darle la espalda a la ciudadanía. Nosotros hemos pensado que eran 3 meses desde el inicio. No es que hayamos negociado con el Ejecutivo, eso es completamente falso. Nosotros propusimos 3 meses de un inicio, está en el proyecto de ley que sustentamos el día anterior, y lo que se ha concretado ahora es una mejora en bajar las tasas de interés a la ciudadanía y poder agregar todas las cajas municipales de ahorro y crédito y todas las microfinancieras, que son los que remueven realmente el micro y pequeño crédito del microempresario. Ahora, ¿por qué se optó por esta salida de las garantías del Estado como aval y no de un procedimiento similar al de Reactiva? Es decir, en algún momento el propio Banco Central de Reserva, en su informe sobre inflación del mes de junio, hablaba de la posibilidad de aplicar lo que ellos llaman las operaciones de reposo, es decir, donde lo que hacía el Banco Central de Reserva era comprarle a los bancos la deuda, ¿no es cierto? Y a cambio, o sea, la deuda de sus clientes, a cambio de que el banco bajara las tasas de interés de una manera significativa. Pero ahí estábamos hablando de otros números, ¿no? O sea, de tasas de interés del 4%. O sea, porque, por ejemplo, en este momento, alguien que debe y que tiene un crédito y que está pagando 39% de intereses, que es el promedio, ¿no es cierto? Le van a bajar el 25%, va a pagar 32%. Es una barbaridad, 32% de interés. Y eso, si el banco quiere, porque encima es 4 veces, has dicho, tú mismo lo has repetido ahora, José, podrán. No es tendrán, sino podrán. Eso depende de que ellos quieran o no. El término facultativo genera muchas dudas también, ¿no? Claro, ahí hay que tener algo. El proyecto del Congreso nació buscando que el Ejecutivo le dé la solución. Ahí corríamos 2 riesgos: que nos declaren inconstitucional y vayamos al TC y al final no se haga nada posible, o que pase lo que pasó con el 25% de las AFP, que el Banco Central de Reserva salió a dar la respuesta. Al entrar el proyecto del Ejecutivo el día de ayer, estamos en la obligación como Congreso, según reglamento, de darle prioridad. Lo que se hizo con su proyecto de ley es acumularlo. Y como ellos daban una posibilidad de que esto sea completamente viable y sea promulgado en estos días, como dijo la ministra de Economía, se optó por esta posición. Reducir un porcentaje de las tasas de interés era una posición bastante buena para el Congreso, porque nosotros no proponíamos bajar tasas de interés porque no podíamos. Eso era una opción que podía darlo o no podía darlo el Banco Central de Reserva, si es que lo daba también, y si no mandaba al TC. Y la otra opción era que nosotros no incluíamos en nuestro proyecto de ley cajas municipales ni microfinancieras por el tema de que eran muy pequeñas y corrían el riesgo de entrar en default. Entonces, nosotros usamos las herramientas que teníamos en el momento. Hicimos que esto sea viable, no renunciamos a beneficiar a la ciudadanía, porque nuestro proyecto nació con la misma cantidad de beneficiados, con 7.500.000, y ahora se mantiene con 7.300.000 aproximadamente. Nosotros como Congreso hemos aprobado nuestro proyecto de ley original, pero con unas garantías que el Ejecutivo ha dispuesto. O sea, eso es lo real. La ciudadanía, yo sé que quizás quisiera tener 6 meses, 9 meses, 1 año de congelamiento de deudas, pero en este momento de crisis económica es complicado para todos en este momento. Bueno, y además que alcance a todos. Ahora, yo tengo acá también algunas dudas respecto al texto sustitutorio, por ejemplo, y ahí sería bueno que hagamos algunas explicaciones.
el tema de quienes, por ejemplo, pueden acceder y si acceden a este beneficio solamente lo pueden hacer en una sola deuda cuando hay personas, por ejemplo, que tienen más de una deuda. Es decir, tienen deuda hipotecaria, tienen deuda personal, tienen deuda vehicular y encima tienen una pyme. O sea, tienen deudas por todos lados y solamente pueden acceder a un beneficio. La idea del proyecto es que se pueda afiliar a una de las deudas que él considere, que la persona considere de mayor importancia o de mayor monto, hasta el monto que pueda darse, pero... Claro, pero si vamos a lo concreto, el hecho de, por ejemplo, tienes una pyme, no puedes pagar tus compromisos, eso te lleva a generar deuda tras deuda tras deuda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia en realidad que le das a tu deuda? Cuando tienes varias. Claro, una pyme tiene una vida propia. Una pyme y una persona natural, por más que sea dueña de la pyme es diferente, pero son personas jurídicas y naturales. Entonces ahí tenemos que separar el tema claramente. Las personas naturales pueden tener crédito hipotecario y crédito de consumo. Y en el caso de que tenga vehicular. Entonces ahí tienen que priorizar entre los tres, porque nosotros, la pyme tiene RUC y tiene su propia vida. Para ellos es completamente casi el 97% de la cartera. Para ellos es tratar de salvar a todas las pymes. Claro, sí. Y para el crédito de consumo, en consumo te digo, hay casi 16 millones de créditos de consumo en nuestro país. Entonces la idea es que este proyecto de ley trate de llegar a la mayor cantidad de población. Quizás tengan 3, 4 deudas personales, pero por lo menos tienes que cubrirle una para que así todos puedan ser cubiertos, porque son casi 9 millones de personas que tienen créditos de consumo y hipotecarios. Si le vamos a cubrir a todos, estaríamos hablando de cubrir casi 16 millones de créditos de consumo. Entonces, la idea es que esto pueda alcanzar para toda la población que tiene crédito de consumo, aunque sea en una o en dos de sus deudas. Porque sabemos que la gente maneja 3, 4 tarjetas normalmente, claro, pero la idea no descubre todo, ¿no? Por ejemplo, para tener una idea, en el caso, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, se dice que se cubre hasta 250.000 soles. ¿Esos 250.000 soles es del total de la deuda o a partir de lo que resta, de lo que ya se pagó? Porque podría ser que un departamento te cueste 350.000, ya pagaste... no sé, 100.000, o sea, quedan 250.000. Eso también, esos criterios se han pensado, o sea, estoy tratando de buscar algún tipo de interpretación sobre este tema, ¿no? Y por favor le pido que nos espere un ratito, que vamos a la pausa y volvemos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esto es Hablemos Claro. Jesús Verde está en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos y el congresista José Luna, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, está en la línea. Y estábamos en medio de una pregunta de Jesús Verde cuando tuvimos que ir a la pausa. Jesús. Congresista, sí, estábamos viendo algunos criterios, porque creo que esto además todavía tiene que elaborarse un reglamento para tener los criterios claros de quiénes pueden acceder y cuáles serían, por ejemplo, las coberturas, ¿no? Yo le preguntaba, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, ¿no? O sea, ¿qué valor consideramos? ¿El costo total del departamento, por ejemplo, o lo que queda por pagar? En la ley hemos considerado el costo del contrato inicial, de lo que el consumidor ha pactado pagar, y pusimos 250.000 debido a que cuando revisamos al final la data, el 77% de peruanos pide un crédito hipotecario con menos de ese monto. Y si es mayor de $300.000 o $100.000, ya está demostrando que tiene ingresos superiores a los 5.000 soles mensuales. Entonces, porque un crédito hipotecario realmente no es tan fácil de conseguir, toda la población no tiene acceso a ese crédito hipotecario. Tienen una condición especial en los bancos para que se puedan conseguir. Entonces nosotros optamos por los $150.000 porque cubríamos casi el 75%, técnicamente el 77% de toda la población que se quedó en crédito hipotecario. Es decir, 3/4 de la población que tiene un crédito hipotecario está cubierto con este monto. Hubiera sido perfecto ponerle, no sé, $200.000, $300.000, pero la idea es beneficiar a la gran mayoría que se han visto afectadas en esta crisis económica. También hemos puesto que sea para vivienda única y para hipotecario para propiedad de vivienda, que hay que especificar también porque no puede ser para hipotecario de negocio, que es diferente. Claro, pero el problema es que, es decir, cuando habla, por ejemplo, José, en relación a los créditos personales, ¿no es cierto? Que es lo que estaría cubierto, ¿cuánto es? El 66%, entiendo, ¿no es cierto? En es lo que ustedes han calculado en base a las cifras.
¿no es cierto? Claro, Ahora, uno ese revuelve el 34%, ¿qué significa en términos de cantidad de personas? Porque Son el más o problema es que esta menos- crisis no solamente está afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que ha generado una tremenda crisis en lo que es lo más parecido a la clase media que existió en el Perú, es decir, gente que tenía de alguna manera ingresos, tenía pequeños negocios o trabajaba en un lugar y tenía un ingreso regular. Y el problema es que esta gente lo perdió todo, se quedó sin chamba porque le aplicaron la suspensión perfecta, lo despidieron o porque tenía un pequeño negocio que tuvo que cerrar o porque sus ingresos se han reducido a tal límite que no puede pagar prácticamente ninguna obligación. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? Porque no podemos hacer como que no existe, ¿no es cierto? Es cierto que no son las personas de menores ingresos, pero en este momento, o que no lo eran, José. El problema es que ahora lo son. O sea, gente que era de clase media hasta el comienzo de la pandemia, hoy dejó de ser de la clase media por sus niveles de ingreso. O sea, ahí se calcula 300.000 padres de familia que no pueden pagar los colegios de sus hijos y que están presionando por pasar a la escuela pública. Y eso es solo una señal de lo que está pasando. Claro, ahí nosotros somos conscientes que el proyecto no iba a cubrir al 100% de las personas, debido a que el origen o la forma del proyecto en defensa del consumidor ha tratado de cubrir a la mayor cantidad de personas, porque así nació en defensa del consumidor. Y en economía, si ustedes vieron el dictamen de economía, era mucho más austero, con una propuesta mucho menor de lo que estábamos trayendo al Pleno. Se consensuó un texto el día de ayer, antes de ayer con economía, en el cual pedíamos 3 UITs, que son 12.000 soles aproximadamente. Nosotros hemos tratado de que en el crédito no revolvente es donde hemos llegado al 66%, pero en el crédito revolvente, en lo que es el crédito de tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito que todo el mundo utiliza, hemos llegado a un 88%. Entonces, hemos considerado también que las personas que han perdido quizás su empleo... Gente, José, la gente tiene montones de preguntas. Por ejemplo, preguntan, hay una persona que tiene un préstamo de descuento por planilla, le descuenta 950 soles mensuales, pidió un préstamo de 50.000 soles. La pregunta es si él se puede acoger. Y hay otra pregunta, te plantearía las dos. Hay una persona que dice, como que le pasa lo que a muchos, tiene 4 tarjetas y su deuda total asciende a 10.000 soles. La pregunta es si se puede acoger o no, o solo lo puede hacer por una de las tarjetas. No, el monto son 10.000 soles por toda la deuda que tenga en el sistema financiero. O sea, si tiene 3 tarjetas o 4 tarjetas, por ese monto, no supera los 10.000 soles, okay, por ese monto es. Yo tengo otra pregunta, por ejemplo. Y la gente que tiene 2 propiedades, una para vivir y otra para sostenerse con el alquiler y tiene una hipoteca, ¿ya no accede a este beneficio? Son preguntas válidas, ¿ah? Claro, nosotros hemos exonerado a las personas que tengan ingresos por alquileres, no podrían acceder a este beneficio. Y hemos considerado que sea la primera vivienda única, pero para vivir, no para negocio, porque al final, si tienen una vivienda para negocio, tienen de todas maneras un ingreso que puede sustentarlos. Hemos tratado de defender a las personas más vulnerables en esta pandemia. Yo sé que la clase media en nuestro país ha sido afectada por la pérdida de trabajos y por congresista, no sé si nos estamos entendiendo. En realidad todos estamos en una situación vulnerable. No sabemos si mañana vamos a mantener el empleo, y la verdad que yo siento aquí que hay muchos candados respecto a quienes podrían acceder cuando se debería haber abierto un poco más el espectro para que podamos al menos todos tener las posibilidades ante la banca, que por cierto parece que la estuvieran cuidando de sobremanera y aquí no hay algún tipo de beneficio. Incluso se les ha puesto trabas a los que tienen deudas con la SUNAT y muchas personas le están debiendo a la SUNAT. Hay problemas serios, tanto así que tienen que repagar también sus deudas ante la SUNAT hasta diciembre de este año. Lo que se ha tratado de hacer es tratar de defender a las personas que han estado más en un estado de vulnerabilidad, con desempleo, endeudadas hasta el cuello con la tarjeta de crédito, pero no es lo mismo una persona que tiene una remuneración de 5.000, 6.000 soles mensuales que todavía la mantiene, o una persona que no tiene nada, no recibe nada hace 4 o 5 meses. Claro, pero los sueldos se han reducido, pero los sueldos también se han reducido, pues. Claro, pero hay que también ser bastante conscientes que hay personas que tienen 3, 4 meses sin tener ingresos y personas que sí todavía siguen recibiendo, pues sean pocos, pero siguen recibiendo sus ingresos. ¿Y qué pierden los bancos? O sea, realmente, ¿qué se hace con ellos?
la cuestión ha sido, tenemos un Estado complicado. Pongámoslo, la opción que tenía el Congreso ha tenido, o no cogíamos las garantías y nos íbamos así de frente como habíamos aprobado el proyecto del día anterior. ¿Y qué podía pasar? Podía pasar que nos vayamos al TC y esto no saliera y no beneficiáramos a nadie, como lo que están tratando de hacer con los hermanos de la ONP. Eso es lo que nos pasaría lo mismo. Entonces, nosotros hemos optado por la opción en la cual mantenemos las propuestas que el Congreso trajo, porque mantenemos todas las propuestas que el Congreso trajo, y se hace viable. Y evitamos que se pierda más tiempo con las deudas, y evitamos que ir al TC, donde al final no vamos a hacer realidad este proyecto de ley. Esas eran las opciones que teníamos hasta el momento de ayer, hasta el día de ayer. ¿Por qué? Porque si es que nosotros nos seguíamos como estábamos, íbamos a generar que quizás nos denuncie el Estado, como está acostumbrado a hacerlo, o nos denuncie la banca. Y en ese camino los consumidores perdían. Entonces, ahí nosotros estuvimos también en una posición complicada el día de ayer de decirle, ¿queremos que se haga realidad o queremos entrar a pelear? ¿Qué queremos? ¿Queremos que 7,5 millones de pobladores se beneficien o queremos ir a un juicio que nos puede demorar un año para que después recién se pueda hacer realidad este proyecto? Eso tenemos que tener también bastante claro, porque no es que yo quisiera, ¿sabes qué? Yo mantengo mi proyecto de ley y al final voy al juicio y digo, como lo que han dicho unos congresistas en el Congreso el día de ayer, que hemos negociado con el Ejecutivo. No hemos negociado, hemos mantenido toda nuestra posición completa. Si tú te das cuenta, los beneficios que están del proyecto del día anterior de Comisión y de Economía y Defensa del Consumidor están intactos en este proyecto de ley. Lo que hemos evitado es irnos a una demanda constitucional por intrometernos en contratos de privados, que era muy probable que fuera a pasar, y que nos habían ya amenazado a ASBAN y el Ejecutivo porque habían dicho que es inconstitucional ampliamente. Pero ¿quién amenaza al Congreso? Discúlpeme, pero lo que está diciendo es bastante serio, ¿no? O sea, no se pueden dejar ustedes intimidar por ASBAN, pues por favor, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ustedes son el Congreso, son los que crean leyes. Ahora, lo justo es que tengan todo el sustento técnico. Pero eso de decir, nos ha amenazado ASBAN como que no es lo correcto, ¿no? Pareciera que no estuvieran ustedes tampoco jugándoselas como deberían jugárselas en este tipo de situación. Creo que Jesús, creo que la población me conoce bien, o sea que yo me juego por ellos siempre, y en esta posición yo tenía que tener una posición clara. ¿Quiero que se haga viable este proyecto de ley y beneficiar a 7,5 millones de personas? ¿O quiero ponerme a discutir y a pelear y al final que me lleven al TC y que nadie se beneficie? Y eso es algo que también tiene que tener clara la ciudadanía. ¿Por qué? Porque yo no defiendo a los bancos y la ciudadanía me conoce muy bien. Yo defiendo a la población. Y si es que nosotros demorábamos este proyecto de ley y nos íbamos al TC, nadie se había beneficiado con este proyecto. Teníamos que hacerlo rentable y real para que sea posible que esto se pueda generar y la gente pueda coger su beneficio. Acá vamos a beneficiar 7,5 millones de personas. Y habrán algunos que no podrán entrar. Igual pasó en la ley del 25%. Otros querían sacar más dinero de lo que le tenían. Pero vamos paso a paso. Vamos ahora a aprobar, o es el compromiso del Congreso, a aprobar la usura bancaria, que es lo que realmente va a modificar el sistema financiero y va a modificar el abuso de los bancos. Este proyecto de ley es el proyecto de ley que va a generar un alivio. Pero lo que realmente va a cambiar y mejorar la banca es nuestro proyecto de ley multipartidario, para que nadie diga que es dueño de ese proyecto de ley, que va a generar que las tasas de interés bajen por lo menos al 50% de lo que son actualmente. Esa es realmente la solución a largo plazo que este Congreso le tiene que dejar a la ciudadanía. Muchas gracias a José Luna, Gracias. presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, por atendernos. Muy gentil, José, muy buenos días. Y vamos a escuchar ahora qué dicen los deudores organizados, los deudores del sistema financiero organizado. No sé si tenemos ya en la línea al señor César Huasaca, el que es un comunicado- protagonista de este tema durante los últimos meses. Hay un comunicado bastante Estamos ya conectados con él. Sí, ahora hay un comunicado fuerte y directo contra esta situación. Están calificando esta decisión del Congreso con el Ejecutivo como un saludo a la bandera que no resuelve absolutamente nada. ¿Cómo está, señor Huaraca? Huasaca, buenos perdón. buenos días a todos. Sí, buenos días a todo el Perú. Un gusto y gracias, siempre exitosa por llevar la voz de los que no tienen voz, mientras otros ustedes no nos dan cobertura. En todo caso, sí, efectivamente, hemos emitido un pronunciamiento en horas de la mañana del día de hoy, extrañándonos porque el Ejecutivo, el Congreso, los poderes de nuestro país están de rodillas ante
la dictadura prácticamente de las entidades financieras, en general sean chiquitas, grandes, y que pues ellos mandan, no van a perder, no quieren perder absolutamente nada durante esta pandemia. Nos han encerrado más de 3 meses, no hay reactivación económica, no hay crédito para los MIPES, para personas que están en estos momentos totalmente quebrados sus negocios, y estamos hablando de la gente que está en los mercados, en las calles, en las plazas. Es una tremenda injusticia, y el texto sustitutorio que anoche han aprobado es prácticamente, como dijimos, un saludo a la bandera, porque definitivamente no favorece a la mayoría y pone demasiadas condiciones, una burla finalmente, pues, ¿no? Y que pretende dividir lo que estamos convocando para el próximo miércoles 7, una gran movilización. ¿Cuáles son las principales críticas que ustedes tienen, César, a lo que ha aprobado el Congreso el día de ayer? ¿Cuáles son sus objeciones principales? A ver, le daré cuenta de nuestro pronunciamiento que hemos emitido, donde decimos: primero mostramos nuestro total desacuerdo con tal dictamen, supuestamente consensuado en el Congreso, cuando en realidad fue una imposición del Ejecutivo ante un legislativo que no tuvo la capacidad de hacer una ley que lleve el sentimiento y clamor de los millones de deudores financieros del Perú. Rechazamos el texto sustitutorio que aprobó el Congreso porque en la práctica el Estado peruano se pone de rodillas ante el sistema financiero usurero, el cual enfoca en el congelamiento de 3 meses, tiempo totalmente irreal, el cual no será suficiente para cumplir nuestras obligaciones de crédito. Además, mostramos nuestra indignación por el manoseo y modificación arbitraria del proyecto de ley congelamiento de deuda por 12 meses que fue sustentado por especialistas de Perú, al igual que no se tomó en cuenta la propuesta de compra de deuda a través del Banco Central de Reserva para luego pagar en las mismas condiciones que otorgó el gobierno al programa Reactiva Perú. También en el tercer punto, la reprogramación que plantea el gobierno la calificamos como un saludo a la bandera, puesto que el Estado solo está garantizando los créditos personales y de consumo hasta 10.000 soles, así como los créditos MIPES de hasta 20.000 soles. Y lo peor es que si el cliente no paga después de la reprogramación impuesta será mal calificado en el sistema financiero, no pudiendo ser sujeto de crédito y perjudicando a millones de peruanos. En 3 meses no podrán pagar tales deudas. Por tales razones consideramos una burla el texto sustitutorio aprobado por el Congreso de la República. Ahora, esto último que usted indica respecto al sistema financiero, aquí hay un artículo 7, dice criterios de elegibilidad si es que acceden a este beneficio ya consensuado por el Congreso y el Ejecutivo, que dice lo siguiente: el acogerse al programa de garantías COVID-19 no genera deterioro de la calificación crediticia del deudor. O sea, si usted accede, esto no va a cambiar absolutamente para nada. Sin embargo, en la actualidad esto es completamente distinto, ¿no? Claro, eso mientras el gobierno está diciendo que garantiza esas deudas. En todo caso, si el cliente no paga, pues el Estado paga. Pero cuando definitivamente ese cliente, ese usuario, no va a cumplir con esa deuda, va a ser pues mal calificado. Eso es obvio, así manda la ley. Ahora, ustedes dicen, para tratar de poner en orden, ¿no es cierto?, lo que están planteando, 12 meses, hasta 12 meses de congelamiento. Es decir, hasta 12 meses, mejor dicho, de periodo de gracia. Porque lo que dice este documento son 3 meses, ¿no es cierto? No, mira, he vuelto a decir, no es cierto, tenían razón. 2 veces que lo digo. Te van a volver a llamar, por si acaso. Me van a volver a llamar. Pero, a ver, 12 meses es lo que usted plantea contra los 3 del documento aprobado en el Congreso. Así es, y para todos. Eso, solamente para los deudores que ahí es donde está el meollo del asunto, porque yo lo que siento, y se lo comentaba al señor Luna, es que este documento tiene muchas restricciones respecto a quienes pueden acceder y a quienes no, cuando esto debería ser para todos. Ahora dicen que esto está beneficiando a casi 7 millones de personas. No sé si esto sea cierto. Así es, no creo que sea esa cantidad. 7, 8 millones somos toda la cantidad de deudores entre hipotecarios, leasing,
personales, simples, bueno, todos los deudores. Y otra cosa Así que yo no estamos preguntaba, favoreciendo a todos. otra cosa que yo preguntaba, señor Guasaca, viendo el texto y leyendo lo demás, es que, por ejemplo, un deudor no solamente tiene un crédito de consumo, tiene diferentes tipos de crédito. Entonces, Así es. ¿cómo se soluciona el tema, no? El señor Luna dice, bueno, de esos créditos tendrá que elegir, digamos, el más importante, ¿no? Es decir, tú puedes tener tu crédito hipotecario, puedes tener tu crédito vehicular, puedes tener tu crédito de consumo y además si tienes una pyme también puedes acceder. Entonces, te ponen la disyuntiva de cuál elegir para que tu economía al menos se solucione en algo. Es decir, a mí me parece esto algo mínimo en realidad, no creo que solucione el problema de fondo. Y hay un condicionamiento, en todo caso, desigual, que dice que no se van a beneficiar los que pagaron los últimos 3 meses. Es decir, solamente a los que no pagaron definitivamente durante los 3 meses anteriores. Pero hay gente que ha sido timada por estas entidades usureras, pidiéndoles que paguen o engañándolos, inclusive que les van a dar Reactiva Perú, Faenite, que al final no les han dado nada y han vendido hasta el televisor, no sé, hasta la cama para poder pagar sus deudas. Bueno, ellos no van a ser beneficiados. Porque ya obtuvieron un beneficio, obviamente. Usted, por ejemplo, ¿cuántas deudas tiene? Yo tengo 3 deudas, un hipotecario y 2 simples. Ya, y si quisiera usted ser beneficiado, ¿cuál de todas esas 2 deudas sería la que resolvería? Bueno, en realidad, en mis deudas, yo soy microempresario. Es difícil responder. No me alcanza. Es difícil responder esa pregunta, alcanza. ¿no? Imagínense una persona que tenga más problemas en ese aspecto. Yo no tengo deuda. Yo tengo deuda más de 20.000 soles. No me alcanza, no me soluciona el problema. O sea, está afuera. Y he perdido, ya me he comido el capital. Pero a mí lo que me llama la atención son las cifras, porque lo que están diciendo es que esto alcanza 7 millones, decían ayer, hoy día ha dicho el congresista José Luna, 7,5 millones de personas. ¿Son realistas estas cifras? No, porque la verdad la vamos a saber cuando esto empiece a aplicarse. No, es un engaño. Y qué pena de que los bancos prácticamente ordenen al Ejecutivo Nacional y también al Congreso. No ha tenido este Congreso la capacidad de poder legislar sobre este tema, que ha estado varios meses y varios meses también. A propósito, nos estamos movilizando, alcanzando pronunciamientos, reuniéndonos inclusive virtualmente con el congresista José Luna. En todo caso, no fue escuchado por gusto y no ha llevado el sentimiento. Este proyecto de ley no ha ido al Ejecutivo y a pie juntillas lo han aprobado. Ya, ¿para qué se quita Congreso? Pues, ¿para qué son nuestra voz? En todo caso, ahí están de más. La otra crítica que ustedes formulan es la opción que se tomó, sobre la que yo llamaba la atención hace unos momentos también. Es decir, en un momento se habló del reactiva de las personas. Gino Michelini fue el que acuñó la expresión, que significaba que el Banco Central de Reserva compraba los créditos. Y eso planteaba una relación completamente diferente con los bancos. Y además claro que sí, implicaba otras tasas de interés. Porque por reactiva, por ejemplo, se están dando, y es importante que la gente lo sepa, 1 año de gracia. Y se están pagando tasas, César, ¿de cuánto? ¿De 4%, 3%? Así es. Y bueno, nosotros no estamos pidiendo ni siquiera que nos den un crédito, que nos compren nuestro propio crédito, ya, y que nos den un plazo, un tiempo, un aire de 1 año, y vamos a cumplir nuestro pago. El Estado puede lograr los mecanismos como la muerte civil, ¿no es cierto? Que si no pagamos, así que tenemos las ganas de cumplir nuestros créditos, sino que en estos momentos estamos agobiados. La pandemia y los estados de emergencia nos han tumbado, nos han quebrado, estamos destrozados económicamente encima del COVID. Por Dios,
sean humanos, piensen en la mayoría de los peruanos. Y no es cierto que esté favoreciendo esta norma que pretenden publicarlo a más de 7 millones. Yo también estoy en serias dudas. No es así. La mayoría, sobre todo MIPEX, manejamos más de los 20.000 soles. No es de que solamente los de 20.000 soles, los de 10.000 soles. En todo caso, pues aquí están buscando dividirnos ante la propuesta que hemos planteado de que no pagamos a estas entidades usureras y no firmamos una reprogramación más, que es lo más justo, con una medida de protesta. Señor Guasaca, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos Claro, en Exitosa, y seguramente vamos a conversar durante la semana sobre este tema y sobre lo que venga. Lo cierto es que es un primer avance sobre algo mayor. Si estos temas no se discuten, pues nadie los toca, así que esa ha sido nuestra mayor responsabilidad y nosotros lo tomamos a bien. Recibimos llamadas a esta hora de la mañana, Nicolás, al 251-9422, 467-4499. Recibo algunos comentarios respecto a este tema y me dicen que tampoco se trata de condonarle la deuda absolutamente a todos, porque eso no es correcto, me dicen, ¿no? Que al moroso, que no ha cumplido durante todo este tiempo con pagar, no se le puede perdonar pues las deudas. Bueno, no se trata de eso tampoco, ¿no? Se trata de que haya un mayor espectro de personas que se vean beneficiadas. Ahora, tengamos en cuenta que quienes han dejado de pagar no es porque quieran, sino porque se ven en serios problemas como perder el trabajo, la reducción de sueldo, entre otras cosas más. Y se están convirtiendo en deudores sin quererlo, de la noche a la mañana. 251-9422, 467-4499. Muy buenos días, ¿de dónde llama? ¿Su nombre? Señor, buenos días. Buenos días, ¿tu nombre? Manuel. Hola Manuel, ¿de dónde llamas? Del Agustino. Bueno, tu comentario, ¿no? Sí, mi comentario es el banco. Nosotros queremos, más que todo, para todos los peruanos debe haber rebaja de los intereses. Los comerciantes deben promover una ley rebaja de intereses, porque los intereses de los bancos privados es exageradamente. De la misma manera, esto de la reprogramación, los bancos han hecho cuantas veces que han querido a su gusto, ¿no? Eso es tan fácil. Lo que queremos que haya una ley que rebaje los intereses. Y, Manuel, ¿cuántas deudas tienes tú, para saberlo? Yo tengo 3 deudas. 3 deudas. ¿De qué tipo? De préstamo personal. Personal. ¿Y estás, imaginamos, de apoyado? De 10.000 y de 9.000 y de 7.000. ¿Tú superas el monto? Sí, entonces paso ya, más o menos tengo como 15.000 deudas en total. ¿Y para qué has utilizado ese dinero? Ese dinero lo hice tuve un negocio de pyme también, eso ya cerré porque ahora por la pandemia no caminaba bien todo eso. ¿Y vas a optar por por esta salida? ¿Lo has pensado? Sí, era de maquinaria pesadas. No, a lo que voy. ¿Vas a optar por esta salida, por esta...? Claro, el problema es que por el monto, y si son créditos personales, solo va a poder acogerse a uno. Que es el de 10.000, ¿no? No le alcanza. Bueno, gracias, Manuel. Una llamada más al 251-9422, 467-4499. Buenos días, ¿tu nombre? Aló, Oscar. Hola, Oscar, ¿de dónde llamas? De Cajamarca. Bueno, Oscar, cuéntanos tu caso. No sé si tengas alguna opinión al respecto. Yo tenía una deuda que la inicié por un terreno en el mes de marzo. ¿Cómo se llama? La empresa de Pino. Entonces, en el mes de marzo, a mediados de marzo, prácticamente el gobierno nos sometió y nos metió a la casa. Más de 3-4 meses, ¿no? Prácticamente. Y para yo poder estar al día, yo me había trazado en 3 cuotas, y para estar al día tuve que hacer un préstamo. Ahora estoy con una deuda encima del banco y con un préstamo, ¿no? Y total que este gobierno prácticamente nos ha robado prácticamente todo. Es un gobierno muy perverso, oiga. ¿Y tu deuda de cuánto es? Mi deuda... en estos momentos estaré debiendo algo de $20.000 por lo menos. Superas el monto estimado, pero, ¿no? De lo aprobado. Sí, pero ¿cómo se llama? Yo quisiera, ¿no? A través de este señor, que es el presidente, César Guasaca, nos dé una dirección, un teléfono para poder afiliarnos y hacer frente frente a este problema, ¿no? Ya que los bancos no quieren negociar con uno, el presidente es un perverso, el Congreso es un vendido, o sea, prácticamente no tenemos quien nos apoye, ¿no?
Bien, Oscar, muchas gracias por escucharnos también. Bueno, tú sabes perfectamente que aquí estamos tocando el tema desde el principio, que no es novedad para nosotros. Mira, lo de las tasas de interés, Jesús, es notable y eso otra vez Pero es que nos lleva al mismo punto sobre el que ha llamado la atención alguno de los oyentes que se ha comunicado con nosotros. el tema era ese, Lo que está justamente, planteando ¿no? es que si tu tasa de interés es hasta el 10%, tienes 15% de reducción. Si era entre 11 y 30%, tu 20. tasa de interés te la van a bajar el 20%. Y si va más allá Y del si es 30, más ¿no? de 31%, te bajará 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que las tasas de interés que los ciudadanos vamos a seguir pagando en los bancos siguen siendo altísimas. Y de eso no se trataba. La idea era, entre otras cosas, cambiar este sistema perverso de tasas de interés. Bien. Nicolás, hacemos... Nos vamos a la pausa. Sí, vamos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Regresamos.